A ver, hay momentos que marcan un antes y un después para la humanidad, ¿verdad? Y bueno, pocos lo hacen como el Apolo 11. Pero ojo, que más allá de la famosa frase del pequeño paso, hay una historia brutal de precisión, de una tensión que corta la respiración y de un legado que, flipad, llega hasta hoy. Venga, vamos a meternos de lleno en la anatomía de ese salto de gigante. 8 días, 3 hombres y un viaje que lo cambió todo. Suena a eslogan de película, ¿eh? Pero es que la realidad fue una auténtica epopeya. El planeta entero conteniendo la respiración, pegado a la radio o a la tele. Fue sin duda una demostración de audacia que nos hizo pensar, vale, quizás no hay límites. Y es que hay que tenerlo claro. Esto no fue llegar, subirse a un cohete y ¡ale! A la luna. ¿Qué va? Fue, imagínenlo, un viaje coreografiado al milímetro, un ballet cósmico, una danza de mecánica celeste donde cada movimiento estaba calculado al segundo. Y todo esto a cientos de miles de kilómetros de casa. Una locura. Vamos a ver la cronología, el viaje en sí. Todo arranca el 16 de julio, con ese despegue brutal desde Florida. Pasan 4 días de viaje por el vacío y llega el momento clave, 20 de julio, el alunizaje, historia pura. Y para terminar, el 24 de julio, la vuelta a casa, con ese amerizaje tranquilizador en el Pacífico. Es que en esos 8 días se condensa el esfuerzo de una década entera. Y aquí está para mí una de las cosas más alucinantes de toda la misión. Es que no fueron unos 8 días y ya, no. La duración total fue, atención, 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos. 35 segundos. Es para pararse a pensar un momento, ¿eh? Cada maldito segundo de ese viaje, desde que el cohete se encendió hasta que tocaron el agua, estaba planificado. Aquí no había plan B, no había margen para el error. Bueno, ¿y quiénes eran los valientes que se metieron en esta aventura? Hablemos de los protagonistas. 3 hombres, sí, pero con 3 papeles muy diferentes dentro de esa máquina colosal que los llevó hasta la Luna. Por un lado, claro, tenemos a Neil Armstrong, el comandante, y a Buzz Aldrin, el piloto del módulo lunar. Sus nombres, pues son historia, ¿no? El primer y segundo ser humano en caminar sobre la Luna. Pero luego estaba Michael Collins, el piloto del módulo de mando. Su trabajo era absolutamente crucial. Sin él no había vuelta a casa. Pero su destino era quedarse arriba orbitando la Luna completamente solo. Nunca llegó a pisarla. Y esta era la maravilla de la ingeniería que los llevó. Era como un mecano gigante. Primero, el módulo de mando, el Columbia. Esa era su casa, el único trozo de toda la nave que iba a volver a la Tierra. Luego, el módulo de servicio, que era básicamente el motor y los pulmones de la nave. Y por último, la joya de la corona, el módulo lunar, el Eagle. Una especie de araña metálica súper delicada diseñada solo para una cosa, bajar a la superficie. Todo lo demás se iba soltando y quedando por el camino. Usar y tirar, vaya. Y ahora llegamos al momento de la verdad. A esos minutos en los que todo el mundo se mordía las uñas. Porque el alunizaje, que debería ser el clímax, la celebración, estuvo a un pelo de convertirse en una tragedia. Sí, como lo oyen, el alunizaje casi fracasa. Piénsenlo. Años y años de trabajo, miles de personas dedicadas en cuerpo y alma, y de repente el éxito de todo el tinglado dependía de unos pocos minutos críticos en los que casi todo se fue al garete. De repente se encontraron con 2 marrones enormes y a la vez. El primero, el ordenador de a bordo se volvió loco. Empezó a soltar alarmas, los famosos errores 1202, que en ese momento en Houston no sabían muy bien qué demonios significaban. Y por si la cosa no estaba ya calientita, Armstrong, que estaba pilotando en manual buscando un sitio para aterrizar, veía como el indicador de combustible bajaba y bajaba, peligrosamente. Y aquí viene el dato que de verdad pone los pelos de punta. Cuando el Eagle por fin posó sus patas sobre la Luna, les quedaban menos de 30 segundos de combustible. 30 segundos. Ese fue el margen entre el mayor triunfo de la historia de la exploración y una catástrofe de la que no habría habido vuelta atrás. Bueno, una vez superado ese susto de muerte y con el corazón a 1000, por fin podían centrarse en lo importante. Porque, no nos engañemos, no se jugaron la vida para ir a plantar una bandera y hacerse una foto. El verdadero objetivo, la razón de ser de todo esto, era la ciencia. Y aquí va un dato que mucha gente no sabe y que es súper curioso. En total estuvieron sobre la superficie de la Luna casi un día entero, 21 horas y 36 minutos. Pero, ¿cuánto tiempo pasaron fuera, paseando? Pues apenas 2 horas y media. Solo eso. La mayor parte del tiempo la pasaron metidos en el módulo, preparando todo y, claro, intentando descansar un poco. Entonces, ¿a qué dedicaron ese tiempo fuera? Pues a lo que habían ido, a hacer ciencia.
Lo primero y más importante fue recoger muestras. Se trajeron de vuelta 21,5 kilos de rocas y polvo lunar, una pasada, y además desplegaron una especie de mini laboratorio científico, el ISEP, que se quedó allí trabajando y mandando datos a la Tierra mucho después de que ellos se fueran. Y todo esto nos lleva al eco final de ese gran salto, a su legado. Un legado que es doble. Por un lado, la increíble historia de soledad de un hombre dando vueltas a la Luna. Y por otro, descubrimientos que, como veremos, siguen vivos a día de hoy. Es que hay que imaginarse la escena. Mientras Armstrong y Aldrin eran los héroes del momento haciendo historia y abajo, Michael Collins estaba en el lugar más solitario que se pueda concebir, dando vueltas a la cara oculta de la Luna, sin contacto por radio, sin ver la Tierra, sin hablar con nadie. Por eso se le ha llamado el hombre más solitario del universo. Qué contraste tan brutal con la fiesta que había montada en todo el planeta, ¿no? ¿Se acuerdan de ese paquete de experimentos, el ISEP? Pues bien, uno de los cacharros que dejaron allí plantado fue el retroreflector láser. El nombre suena complicado, pero la idea es súper sencilla. Es básicamente un espejo muy especial, eso sí, que sirve para que desde la Tierra se le pueda disparar un rayo láser. El láser rebota y vuelve, y midiendo el tiempo que tarda se puede calcular la distancia a la Luna con una precisión que es de locos. Y aquí viene lo mejor, lo que demuestra de verdad el legado de esta misión. Ese espejo, ese experimento que dejaron allí en el 69, sigue funcionando hoy en día. Los científicos lo siguen usando. O sea que cada vez que leemos una noticia sobre la distancia exacta a la Luna o cómo se aleja poco a poco, se está usando un cachivaché que dejaron allí los del Apolo 11. Es alucinante. Así que sí, más de 50 años después, la pregunta sigue ahí, en el aire. ¿Con qué nos quedamos del Apolo 11? ¿Con la historia de valor de 3 tíos, con el ingenio científico que había detrás? ¿O quizás simplemente con ese recordatorio tan potente de lo que somos capaces de hacer cuando nos ponemos de acuerdo y apuntamos a lo imposible? Ahí queda eso.